¿Sabías que la verdadera función de la energía potencial puede ser diferente a como la viste en el colegio secundario? ¿Qué pasaría si la altura alcanzada por el cuerpo es comparable con el radio de la Tierra? ¿Te preguntaste alguna vez si el tiro oblicuo es realmente una trayectoria del tipo parabólica? ¿Qué sucede cuando lanzamos un objeto a gran distancia? ¿Te preguntaste alguna vez qué velocidad necesitaría un cuerpo para ser lanzado y que salga de órbita? Quédate que ya lo vemos. Saludos, ¿cómo estás? Bien, hoy vamos a ver tiro vertical a gran distancia como el primero de los temas. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros estudiamos este movimiento desarrollado a una altura comparable con el radio de la Tierra. ¿Sí? Como podemos apreciar en el esquema, ¿sí? Tenemos un cuerpo que alcanzó una altura interesante, ¿no? Entonces, vamos a tratar de definir algunas cotas como para que entendamos de lo que estamos hablando. Vamos a pensar que aquí tenemos de algún modo el radio de la Tierra, al cual llamaremos con la letra R mayúscula. Y por supuesto que aquí tendremos también la altura ganada desde la base de la corteza terrestre. Altura ganada desarrollada por el punto material. Si el origen de nuestro sistema de referencia es el centro de la Tierra, por una cuestión de no complicar el dibujo, lo colocamos aquí en paralelo al costado, pero en definitiva ahí tenemos el origen de nuestro sistema de referencia. Vamos a definir algunas cotas más que pueden llegar a ser de interés. Por supuesto que si pensamos en el origen de nuestro sistema de referencia, la coordenada que mide el movimiento desde allí la podemos llamar con la letra ρ, o la altura verdadera, ¿no? Vamos a pensar que nuestro cuerpo lanzado tiene una masa m y que la Tierra tiene una masa m mayúscula. Por la ley de Newton de la gravitación universal, nosotros podríamos decir que la fuerza de atracción que aparece en el cuerpo debido a la existencia de la Tierra será igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia que separa ambos centros de masa según el versor radial. Esta es la ley de Newton de la gravitación universal. Vamos a pensar que la única fuerza relevante en este contexto es la fuerza que experimenta el cuerpo debido a la influencia de la Tierra. Y si esto es cierto, basándonos en el segundo principio que dice que la suma de las fuerzas exteriores para una partícula será igual a masa por aceleración, entonces será correcto afirmar
que la resultante de las fuerzas exteriores es esta fuerza de atracción que tenemos aquí. Para esto también tendríamos que recordar la forma que tiene la aceleración en este sistema de referencia radial y transversal. Podemos apreciar que la fuerza tiene solamente componente radial, por lo que la aceleración que experimenta este tipo de movimiento es puramente radial. Si tenemos presente que el tiro es vertical puro, esto nos va a dar indicio de que la orientación angular va a permanecer constante. Entonces, este término desaparece. Y si esto es cierto, entonces podemos decir que la fuerza de atracción será igual entonces a la masa por la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces. Esta será la ecuación diferencial del movimiento sin considerar la resistencia del medio. Para cualquier tipo de lanzamiento vertical se cumple esta ecuación diferencial del movimiento. Esta ecuación diferencial es muy complicada de resolver en dominio del tiempo. No es imposible, pero es muy complicada. Lo que se sugiere es pensar que podemos hacer una sustitución aceptando que la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces es la derivada de la velocidad, que es puramente radial, respecto del tiempo, entendiendo que la velocidad es la derivada de ρ respecto del tiempo, ¿no? Si nosotros a esta expresión la multiplicamos y dividimos por diferencial de ρ, podemos acomodar los diferenciales. ¿Sí? Podemos llevarnos este con este, y también podemos llevarnos este con este, por lo que la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces se puede expresar como b por diferencial de b sobre diferencial de ρ. Y esto parece que no, pero ayuda bastante para resolver la ecuación diferencial. Quedándonos ahora de esta manera. Por supuesto que es posible, si quisiéramos, simplificar la masa que aparece en ambos términos, pero por el momento vamos a dejarlo así, porque esta expresión nos va a servir después para hacer otro tipo de razonamiento. Si acomodamos los diferenciales, fíjate que las variables son separables. Por lo que podrías integrar, si quisieras, desde el estado inicial hacia el estado final, en cuanto a la distancia se refiere,
Y en cuanto a la velocidad se refiere también. Velocidad inicial correspondiente a la posición inicial y velocidad final correspondiente a la posición final. Si esto es cierto, tendremos que hacer estas integrales, ¿sí? La integral de diferencial de ρ sobre ρ cuadrado es menos 1 sobre ρ. Gracias al menos que tenemos aquí, quedará como 1 sobre ρ. Por lo que, según los límites de integración, esto tendrá que quedar de esta manera. Y de este lado, por supuesto que integral de b por diferencial de b será b cuadrado sobre 2. También nos quedará de esta manera, ¿no? De este modo podemos vincular la velocidad a cualquier posición. Con la solución de la ecuación diferencial es que podemos decir eso. Fíjate que si nosotros llevamos los datos al contexto de nuestro problema, nosotros podemos pensar en una condición en la que el cuerpo alcanza su altura máxima, entendiendo que el radio vector inicial será igual al radio de la Tierra y que el radio vector final será obviamente igual al radio de la Tierra más la altura ganada. Si pensamos que esta es la altura máxima alcanzable, obviamente lo que nosotros no conocemos es la velocidad inicial de lanzamiento, que es lo que vamos a determinar, pero aquí vamos a tener que la velocidad final va a ser 0, porque esta altura es máxima. Vamos a llevar este razonamiento a esta fórmula, a ver qué nos puede quedar. Si hacemos entonces, simplificando las masas, constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio vector final, que será el radio de la Tierra más la altura ganada, menos la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra, que es el radio vector inicial. Esto tiene que ser igual a menos 1/2 de b sub 0 al cuadrado. Fíjate que ordenando un poquitito todo esto, podemos obtener que la velocidad inicial de lanzamiento será entonces la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la altura ganada dividido el radio de la Tierra por el radio de la Tierra más la altura ganada. Si nosotros recordamos que la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra es igual a la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado, entonces aquí podemos decir que esta relación será igual a la raíz cuadrada de
2 veces la aceleración de la gravedad por el radio de la Tierra por la altura ganada, dividido el radio de la Tierra más la altura ganada. Si esta altura tiende a infinito, estamos en presencia de un concepto muy interesante. El cuerpo no vuelve a ser atraído por la Tierra, o mejor dicho, la Tierra no es capaz de volver a atraerlo con su fuerza de gravitación. Pierde toda influencia el campo gravitatorio y la velocidad mínima necesaria para que eso ocurra se la conoce con el nombre de velocidad de escape, porque escapa a la influencia del campo gravitatorio, y se calcula como el límite para h tendiendo a infinito de la velocidad inicial de lanzamiento. Si resolvemos este límite, lo que nos da es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra. Obviamente que la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre y el radio de la Tierra son valores conocidos, los podés buscar tranquilamente, por lo que se estima que la velocidad de escape, el valor mínimo para lanzar desde la base de la corteza terrestre un cuerpo para que no vuelva a ser atraído por la Tierra, es aproximadamente de 11.2 kilómetros sobre segundo. Es decir, que si tuviéramos la posibilidad de lanzar a un cuerpo a esta velocidad, ¿sí? Velocidad teórica obviamente, el cuerpo no volvería a ser atraído por la Tierra. O sea, lo lanzamos hacia arriba y no vuelve. Este valor, 11.2 kilómetros sobre segundo, se lo conoce con el nombre de velocidad de escape. Y es el mínimo valor de velocidad necesario para que el cuerpo no vuelva a ser atraído por la influencia del campo gravitatorio. O no pueda volver a ser atraído por la Tierra. Velocidad de escape. Como puedes apreciar, hay una expresión que no podemos pasar por alto. Y fíjate que la podemos ordenar de otra manera. Si nosotros de un lado tenemos entonces un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos constante de gravitación por el producto de las masas dividido ρ inicial igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado o en un instante genérico menos constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido ρ. Si prestamos atención al tipo de fuerzas de la que deriva todo esto, es una fuerza del tipo conservativa. Y es una fuerza del tipo conservativa, esta fuerza deriva de una energía potencial.
Si prestamos atención a esta expresión, nos resulta familiar. Esta expresión será, por ejemplo, la energía cinética en cualquier instante. Esta expresión representará la energía cinética en el instante inicial. Si el sistema es conservativo, quiere decir que conserva la energía mecánica total. Y si nosotros recordamos que la energía mecánica se compone de energía cinética y energía potencial, será correcto afirmar que estos términos corresponden a una energía potencial. Y tal vez puede presentar dificultades la comprensión porque podemos apreciar que la energía potencial es una función negativa. ¿Y será cierto esto? Recordemos que para que la fuerza sea conservativa debe ser igual al gradiente de la energía potencial cambiado de signo. Recordemos que para nosotros en este contexto, como depende de una sola coordenada, el gradiente será la derivada de la energía potencial respecto de ρ, según el versor radial. O sea, si derivamos esta expresión respecto de ρ y le cambiamos el signo, podemos ver que nos da como resultado la fuerza de Newton de la gravitación universal. Esto nos da más fuerza, valga la redundancia, para sostener la idea de que esta expresión representa la energía potencial. La energía potencial para cualquier posición en el espacio. Obviamente que esperamos, dadas las circunstancias, que este radio vector ρ sea mayor o igual que el radio de la Tierra, como para que sea válida la función. O sea que para cualquier valor de ρ mayor o igual que el radio de la Tierra, la verdadera energía potencial vale menos la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo, dividido la distancia al centro de la Tierra. La verdadera energía potencial. Si nosotros dibujamos la energía potencial, en función de la altura, que sería ρ, nos encontraríamos con algo así. Este círculo de algún modo representa el radio de la Tierra, ¿sí? Sería la condición de frontera a partir de donde sería válida la función. De allí, ¿sí?, del radio de la Tierra hacia arriba, es donde es válida la función. Todo lo que tenemos antes del radio de la Tierra no contaría. Y la función tiene una característica, si la función es esta, si es la que dijimos, tiene una característica del tipo hiperbólica. Si la dibujamos, la función sería de este tipo. Obviamente que, por lo que dijimos, será válida
para ρ mayor o igual que el radio de la Tierra. Por lo que esta parte por el momento la podríamos desestimar. O sea que nosotros, en la posición que nos encontramos, o sea que nosotros, en la posición en la que nos encontramos, tenemos un valor de energía potencial, según este criterio, que vale constante de gravitación por la masa de la Tierra, por la masa de nuestro cuerpo, dividido el radio de la Tierra. Y esto va en contra de lo que nosotros creíamos era el concepto de energía potencial. Y la verdad que no, porque lo que nosotros teníamos originalmente, según nos han enseñado en los primeros cursos de física, era que la energía potencial crece con la altura. Entonces, si aquí tenés, por ejemplo, una coordenada Y, y esta es la energía potencial para vos, entonces no estaba mal pensar que la energía potencial es linealmente creciente con la altura, y para nosotros el valor respecto de esta referencia será, obviamente, peso por altura, ¿sí? Entendiendo que Y es la altura ganada en valor específico. Y se definía una base como energía potencial cero, pero de vuelta, ahí está el kit de la cuestión. Nosotros definíamos una energía potencial cero a partir de una altura conocida. Y la energía potencial que nosotros tenemos es un parámetro relativo respecto a esa referencia. Este criterio acá no cambió. La energía potencial absoluta es negativa, pero la energía potencial no es un parámetro absoluto, es un parámetro relativo. A lo que a nosotros nos importa es la diferencia de energía potencial entre un punto y otro. Por ejemplo, este punto se encuentra a una altura superior, obviamente, de este, porque este representa la base de la corteza terrestre. Si nosotros vemos la fórmula, este punto tiene una energía potencial mayor. Acá tenemos una diferencia de energía potencial. O sea que, fíjate que el criterio se mantiene. A más altura, mayor energía potencial. No importa que la función absoluta sea negativa. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es la diferencia de energía potencial. Nosotros definimos una referencia y a partir de ahí es que calculamos diferencias de energía potencial. Por ejemplo, esta fórmula. Esta fórmula es válida, o esta forma de función es válida cuando la altura ganada, ¿sí? O Y, es muy chica comparada con el radio de la Tierra. Es decir, que nosotros estaríamos haciendo un zoom en esta posición aproximadamente. ¿Sí? Estaríamos haciendo un zoom ahí con una lupa y lo que estaríamos viendo es esto, definiendo energía potencial cero en una nueva referencia aquí. Si nosotros decimos que este punto tiene energía potencial cero, todo lo que tenemos hacia arriba se calcula como peso por altura. La verdadera energía potencial
es esta función. ¿Me importa que tenga un signo menos? No, no me importa, porque en todos los problemas que yo resuelvo calculando energía potencial, lo que me importa es la variación de energía potencial. La energía potencial no importa por un único valor, nunca importa por un único valor, siempre importa cuando podemos comparar una posición con otra. Si nosotros no podemos comparar una posición con otra, no tiene sentido hablar de energía potencial, porque la energía potencial es una función relativa. Lo que nos importa a nosotros es la diferencia de energía potencial. Por eso no nos debería preocupar que, estrictamente hablando, sea una función negativa. Y esta es la verdadera energía potencial. Podemos hacer una modesta demostración para intentar justificar lo que dijimos. Si nosotros estamos a una altura muy chica comparada con el radio de la Tierra y queremos calcular el trabajo que realiza la fuerza peso para llevar a un cuerpo desde la posición A hacia la posición B, obviamente el cuerpo de masa M, lo que nosotros hacemos es el trabajo para ir desde A hacia B, lo calculamos como la disminución de la energía potencial. Recordemos que el trabajo de las fuerzas conservativas es la variación de la energía potencial cambiada de signo. Si hacemos esto de la forma convencional, para nosotros la energía potencial es peso por altura. O sea que esto será peso por altura A menos altura B, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque esta diferencia de altura es de alguna manera proporcional a la diferencia de potencial. Esto es lo que nosotros entendíamos por variación de energía potencial en un contexto en donde la altura no existe comparada con el radio de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa si queremos resolver este problema en esta situación? Vamos a pensar en un contexto en donde la altura sí es comparable con el radio de la Tierra. Entonces vamos a ver cómo se trabaja con ese criterio. ¿Sí? Vamos a pensar en la altura A, la altura B. Por supuesto que aquí tenemos el radio de la Tierra. Aquí tendremos la altura B. Y aquí tenemos la altura de A. Si pensamos de esta manera, recordemos que para nosotros la energía potencial verdadera es menos la constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo dividido ρ, entendiendo que ρ lo medimos desde el centro de la Tierra. Entonces, si queremos calcular el trabajo para ir desde A hacia B de esta manera, lo que tendríamos que hacer es aplicar la variación de energía potencial cambiada de signo, pero con la verdadera función. Si esto es cierto, entonces tendríamos que hacer menos G por M, todo eso dividido por sub A menos 1 sobre ρ sub B. Sacamos factor común esto, que es común a las dos, ¿no?
Entendiendo que ahora para nosotros Rho sub A será obviamente el radio de la Tierra más la altura en A, y que Rho sub B es el radio de la Tierra más la altura en B. Si calculamos el trabajo haciendo este reemplazo, vamos a tener que el trabajo para ir desde A hacia B es constante de gravitación por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo. Todo esto por Rho sub A menos Rho sub B dividido Rho sub A por Rho sub B. Si lo desarrollamos un poco, tendremos constante de gravitación por el producto de las masas por radio de la Tierra más altura en A menos radio de la Tierra menos altura en B dividido radio de la Tierra más altura de A por radio de la Tierra más altura de B. Algunas cosas se pueden cancelar aquí, por lo que nos queda que el trabajo para ir desde A hacia B, considerando la verdadera energía potencial, nos quedará de esta manera. Y esta es la verdadera función. ¿Cómo darnos cuenta que lo que habíamos resuelto aquí es un caso particular de lo que estamos resolviendo aquí? Bueno, podríamos pensar en esta modesta simplificación. Si la altura de A y la altura de B son muy chicas comparadas con el radio de la Tierra, entonces será correcto aceptar que H más RA, o perdón, R más HA por R más HB es aproximadamente igual al radio de la Tierra al cuadrado. Y recordando que la constante de gravitación universal por la masa es igual a la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado, entonces fíjate que lo que nos queda es aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado aquí, dividido el radio de la Tierra al cuadrado, multiplicado por la masa. Quedará masa por aceleración de la gravedad por altura en A menos altura en B. Que es justamente lo que nos había dado cuando nosotros trabajamos con una energía potencial linealmente creciente con el tiempo. Es decir, que lo que nosotros sabíamos de energía potencial sigue siendo válido. Ahora hemos descubierto una nueva función que representa a la energía potencial para cuando la altura es comparable con el radio de la Tierra. Es decir, que hemos ampliado nuestro panorama de acción para poder utilizar la función de energía potencial en cualquier contexto. Cuando la altura no es comparable con el radio de la Tierra, utilizamos la función lineal. Cuando la altura es comparable con el radio de la Tierra, debemos utilizar
la función hiperbólica. La función hiperbólica es la más complicada, pero contempla dentro de sí todos los escenarios posibles. Fíjate que hemos demostrado que haciendo la simplificación pertinente aquí, hemos llegado a la expresión que habíamos visto en Física 1. Y de esta manera hemos justificado que la verdadera energía potencial contempla dentro de sí a la energía potencial que nosotros ya conocíamos. Y bien, para esta segunda parte lo que tenemos es el tiro oblicuo a gran distancia. En este modesto dibujo estamos representando a la Tierra y podemos apreciar ahí en la horizontal que aparece la posición inicial, ¿sí? Nos encontramos con el proyectil en la base de la corteza terrestre e iniciamos un lanzamiento a velocidad v sub 0. Si quisiéramos descomponer en componentes radial y transversal, tenemos una componente radial de velocidad inicial y una componente transversal. Tenemos un ángulo alfa, que para nosotros, desde la perspectiva del observador en la base de la corteza terrestre, sería el ángulo con la horizontal, el ángulo alfa. Tal y como nosotros conocemos el tiro oblicuo convencional. Lo cierto es que cuando la altura alcanzada es una altura comparable con el radio de la Tierra, el movimiento no es una trayectoria parabólica, sino que es elíptica. Y es lo que vamos a pretender demostrar en esta segunda parte. Tenemos una posición genérica P en la cual ponemos en evidencia la fuerza de atracción que experimenta el cuerpo por la influencia del campo gravitatorio, del cuerpo grande que es la Tierra. Tenemos que las velocidades se pueden descomponer en componentes radial y transversal. Podemos apreciar que en un momento, en el apogeo de la elipse, se alcanza la altura máxima que llamamos h. Tenemos una referencia angular en la cual medimos el ángulo θ en el que evoluciona esta trayectoria elíptica. Tenemos el radio vector ρ. Tenemos el ángulo beta como eje de simetría de la elipse. Esta elipse en este momento está rotada, no tiene por qué estar rotada. Eso depende de cómo coloquemos la referencia nosotros. Para hacerlo lo más genérico posible es que lo expresamos de esta manera. La manera de empezar con el análisis es mediante la ley de Newton de la gravitación universal y empalmarlo con la fórmula de Binet que hemos visto. Este tipo de movimientos, recordemos que conservan el momento cinético. Como la fuerza no desarrolla momento, el momento cinético se conserva. Y eso es lo que vamos a tratar de expresar ahora con las fórmulas que vienen a continuación. Nuestra primera fórmula, como siempre en este contexto, es la ley de Newton de la gravitación universal. Aquella que decía que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa ambos centros de masa. Por supuesto que la fuerza es de atracción, por eso el signo menos, y ahí tenemos al versor radial. Es una fuerza del tipo central. Recordemos que el producto de la constante de la gravitación universal por la masa de la Tierra es igual al módulo de la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado. Lo que nos da a pensar que también podríamos expresar a esta fuerza como la masa del cuerpo por el módulo de la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado dividido la distancia al cuadrado según el versor radial. Por supuesto que siempre la suma de las fuerzas exteriores es masa por aceleración. Sucede que en este contexto la única fuerza que tenemos es esta fuerza de atracción.
Si recordamos la fórmula de la aceleración en coordenadas polares, vamos a tener que en este contexto la aceleración es puramente radial. Por lo tanto, solo tendríamos que presentar en la fórmula la componente radial de la aceleración. Recordemos que en este contexto la derivada de θ respecto del tiempo es distinto de cero, porque este ángulo va cambiando, a diferencia del caso anterior que teníamos un tiro vertical. Aquí el tiro no es vertical, es oblicuo. Teniendo presente que es un movimiento central, la fuerza no desarrolla momento. Eso quiere decir que el momento cinético se conserva. Y por supuesto, la velocidad areolar también. Recordemos que ambas se vinculan con la constante de Binet, aquella que es igual al radio vector al cuadrado por la derivada del ángulo respecto del tiempo. Otra forma de ver a esta constante de Binet es con el radio vector y la componente transversal de la velocidad. Entendiendo que la componente transversal es ρ por la derivada de θ respecto del tiempo. Es otra forma de descomponer los factores, ni más ni menos. En el contexto en el que estamos, en el estado inicial, se cumple que la constante de Binet es igual al radio de la Tierra por la componente transversal de la velocidad inicial, entendiendo por eso a b sub 0 por el coseno de alfa. Se supone que todo eso es dato, el radio de la Tierra, la velocidad inicial de lanzamiento y por supuesto el ángulo con el que lanzamos nuestro proyectil. Empalmando la aceleración con la fórmula de Binet, recordemos que la fórmula de Binet es independizada del tiempo y es igual a la constante de Binet al cuadrado sobre ρ al cuadrado, cambiado de signo, por la derivada segunda de u respecto de θ dos veces más u. Todo esto según el versor radial. Fórmula de Binet independizada del tiempo, que permite obtener la ecuación de la trayectoria, siendo u la inversa de ρ. Habíamos hecho esta sustitución porque, bueno, quedaba más fácil a la hora de expresar la ecuación. Vamos a juntar el segundo principio con la fórmula de Binet y con la ley de Newton de la gravitación universal, a ver qué nos queda. Llevando todo eso a una sola ecuación, podemos obtener la ecuación diferencial de la trayectoria. Aquí la ley de Newton de la gravitación universal, igualada a masa por aceleración, pero expresada la aceleración con la fórmula de Binet. Y recordando que la constante de Binet, según lo que tenemos ahí arriba, es r cuadrado por v0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, dividido ρ cuadrado por la derivada segunda de u respecto de θ dos veces más u. Todo esto según el versor radial. El menos con el menos se puede ir, la masa con la masa también, el versor radial con el versor radial también. Y el ρ cuadrado con el ρ cuadrado del denominador también. Eso nos lleva a pensar que podemos obtener rápidamente la ecuación diferencial de la trayectoria. Entonces, derivada segunda de u respecto de θ dos veces más u será igual a el módulo de la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre, que es lo que nosotros entendemos por g, dividido v0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Una vez que tenemos la ecuación diferencial, recordamos que la solución viene dada por la suma de
una solución homogénea más una solución particular. Entendiendo que la solución homogénea es la ecuación diferencial igualada a 0, lo que tendríamos que buscar es una función que derivada dos veces nos dé la misma función cambiada de signo. ¿Y qué función cumple con esa condición? Que derivada dos veces nos da la misma función cambiada de signo. Las funciones trigonométricas, coseno de tita y seno de tita. Por supuesto que multiplicadas por una constante y combinadas también son solución de la ecuación diferencial. Por lo que podemos decir que esa parte es solución. Y en cuanto a la solución particular, nos tenemos que inspirar en las características del término independiente. Al ser una constante, le colocamos una letra D, constante, supuesta constante, y por supuesto que lo que nosotros proponemos como solución particular debe satisfacer a la ecuación diferencial. De aquí podemos deducir que esta letra D será igual entonces a B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa, G sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Gracias a esta información es que podemos decir que la solución total será A por el coseno de tita más B por el seno de tita más G sobre B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa, superponiendo ambas soluciones. Por supuesto que lo que nos queda es saber cuánto vale A y B, como para tener la ecuación total de la trayectoria, ¿no? O el tipo de trayectoria que estamos teniendo. Existe otra forma de expresar a esta combinación de funciones trigonométricas y es mediante la forma compacta. Usando un poco de trigonometría podemos reemplazar por una constante k por el coseno de tita menos beta. Siendo esa constante k una composición pitagórica entre a y b, y siendo beta, sí, el beta que aparece en el gráfico, o la tangente de beta en este caso, igual a b sobre a. De esta manera nosotros podemos expresar a la solución general de la ecuación diferencial en una forma un poco más compacta. Notarás que en cuanto a las incógnitas se refiere, o a las constantes de integración se refiere, ahora las constantes de integración serían k y beta. Es como que tendríamos que determinarlas igual. Pero por ahora vamos a seguir dándole forma a la respuesta para que veamos cómo queda la solución general formal en este tipo de movimientos. Reduciendo un poquitito más la ecuación, podemos sacar como factor común g sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y lo que nos queda dentro del corchete será, bueno, 1 más una nueva constante que ahora vamos a hablar, muy importante esa constante, por el coseno de tita menos beta. Esta constante se define como la relación entre la constante anterior por b0 cuadrado coseno de alfa dividido g. Podemos apreciar que la constante depende de la velocidad inicial y esto no es casualidad. Esta constante será la excentricidad de la cónica. Esta constante te define si la trayectoria es una elipse, una parábola o una hipérbola, como veremos en breve. Recordando que u es 1 sobre ρ, es que podemos obtener la solución general de la ecuación diferencial en función de ρ y tita, que relaciona ρ con tita, mejor dicho, y se conoce como solución general de las cónicas.
lo que vamos a ver a continuación. Y será en el denominador b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa dividido el módulo de la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre, g, dividido 1 más e por el coseno de tita menos beta. Mientras e es la excentricidad, beta es el ángulo de rotación de la cónica, de la elipse en este caso. Solución general de la ecuación diferencial, que es lo que nosotros llamamos la ecuación de la trayectoria, ecuación polar de la trayectoria. Fíjate que podemos seguir trabajando para encontrar, en función de las condiciones iniciales, el ángulo de rotación beta de la cónica y la excentricidad. Para eso deberíamos tener presente en primera instancia cuánto vale ρ para cuando θ vale 0 y cuánto vale la derivada de ρ respecto de θ en el instante inicial, o cuánto vale la componente radial de la velocidad cuando el ángulo θ vale 0. Estas condiciones iniciales, que en definitiva dependen de la posición inicial y la velocidad inicial que tiene el cuerpo en el lanzamiento, son las que van a permitir encontrar estas constantes de integración. Si vamos con la primera, si ρ para cuando θ es igual a 0, ¿sí? Poniendo la referencia a 0 grados en este punto. 0 grados o 0 radianes, es lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate que ρ para cuando θ es igual a 0 es r. ¿Sí? Así que podemos reemplazar directamente por r. Pero, reemplazando en la función que tenemos aquí arriba, tenemos que colocar todo de la misma manera, pero reemplazando a θ por 0. Esto nos va a permitir obtener alguna relación interesante que nos va a ser de utilidad para después. Bueno, quedaría coseno de menos beta, pero es igual a coseno de beta porque el coseno es una función par, ¿no? O sea que con eso no tendríamos que tener problemas. De la misma manera podemos agarrar la segunda condición inicial con la derivada de ρ respecto de θ, obviamente para θ igual a 0. ¿Cuánto será? Podemos dividir el numerador y el denominador por diferencial de t, y fíjate lo que nos queda. Derivada de ρ respecto de t, que es la componente radial de la velocidad, dividido derivada de θ respecto de t. Obviamente para θ igual a 0. Si pensamos en derivada de ρ respecto de t, será la componente radial de la velocidad. Es decir, b sub 0 por el seno de alfa. Y si pensamos en derivada de θ respecto de t inicial, entendiendo que es ρ cuadrado por derivada de θ respecto del tiempo, la constante de Binet, puede ser visto como r por b0 por el coseno de θ dividido r cuadrado. Si a eso lo igualás con la derivada de ρ respecto de θ en el instante inicial, podés hacer algunas simplificaciones interesantes. Y podemos apreciar que la expresión final que nos queda, reducida, es bastante más amigable. Trabajando un poco con el álgebra y con las propiedades trigonométricas, tenemos entonces que la primera ecuación de interés, que será la excentricidad por el seno de beta, será igual a b0 por
al cuadrado por el seno de alfa por el coseno de alfa, con el signo menos adelante, por supuesto, dividido R por G. Y ahora también podemos establecer la relación excentricidad por el coseno de beta. B0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, y haciendo el despeje nos quedará R por G en el denominador menos 1. Todo ese trabajo lo estamos haciendo para determinar las constantes de integración en función de las condiciones iniciales, que son el radio de la Tierra, la velocidad inicial de lanzamiento y el ángulo con el cual realizamos el lanzamiento. Elevando ambas ecuaciones al cuadrado y sumándolas, como seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta es igual a 1, lo que nos queda del lado izquierdo es excentricidad al cuadrado. Si desarrollamos un poco las expresiones, la primera nos quedará B0 a la cuarta por el seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa, dividido R cuadrado por G cuadrado. Y en la segunda tendremos que desarrollar el cuadrado de binomio. 1 más B0 a la cuarta por el coseno a la cuarta de alfa dividido R cuadrado por G cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo sin elevar. Pensaste que me había olvidado, ¿eh? Dividido R por G. Por supuesto que esta expresión se puede trabajar un poquitito más, entendiendo que seno cuadrado de alfa es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Aplicando propiedades trigonométricas, nos queda bastante más sencilla la primera parte. Será entonces B0 a la cuarta por el coseno cuadrado de alfa dividido R cuadrado por G cuadrado más 1 menos 2 veces B0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa dividido R por G. Trabajando un poquito más la expresión para reducirla, entonces la excentricidad será igual a la raíz cuadrada de toda una gran expresión. Vamos a ver. Fíjate que el número 1 queda aislado y después, bueno, podemos jugar con lo que queda en los otros dos términos. En este caso, 1 más B0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa dividido R cuadrado por G cuadrado. Todo eso por B0 cuadrado menos 2 veces el radio de la Tierra por la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre. Esta es la fórmula definitiva de la excentricidad. Ya habíamos anticipado en clases anteriores que la excentricidad dependía de la velocidad inicial. Obviamente que no es lo único de lo que depende, pero importa bastante la velocidad inicial, porque bueno, son los datos que uno puede cambiar. El radio de la Tierra no lo puede cambiar. El módulo de la aceleración de la gravedad no lo puede cambiar. Tal vez el ángulo alfa de lanzamiento. Y como segunda condición, la tangente del ángulo beta, relacionando la primera con la segunda, dividiendo ambas ecuaciones,
podemos encontrar una relación para el ángulo beta, que es el ángulo de rotación de la elipse. Este será entonces b0 cuadrado por el seno de 2 alfa, aplicando propiedad trigonométrica. Seno de alfa, coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa sobre 2. Por lo que ese 2 debería caer aquí abajo. Multiplicado por R por G menos b0 cuadrado por el coseno cuadrado de alfa. Y aquí tenemos las constantes de integración en función de las condiciones iniciales. De esta manera es que tenemos la ecuación polar de la trayectoria a nuestra entera disposición. Aquí, recordando un poco de geometría analítica, nosotros en función del valor de la excentricidad podemos saber qué tipo de trayectoria va a tener el proyectil que nosotros lancemos. Recordemos del módulo anterior que la raíz cuadrada de 2g por r es la velocidad de escape, el mínimo valor de velocidad necesario para que el cuerpo deje de ser atraído por la influencia del campo gravitatorio. Y fíjate qué es lo que nos queda de alguna manera dentro del paréntesis en la ecuación de la excentricidad. Esa diferencia define qué tipo de trayectoria vamos a tener. Si nosotros tenemos una velocidad inicial de lanzamiento inferior a 2 veces el radio de la Tierra por la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre, vamos a poder afirmar con seguridad que la trayectoria es una elipse. La trayectoria descrita por el móvil es una elipse. ¿Por qué? Porque todavía vuelve a ser atraído por la influencia del campo gravitatorio. La velocidad es muy grande, pero sigue siendo débil como para que el campo gravitatorio deje de hacer efecto. ¿Qué pasa cuando es igual? ¿Sí? En el caso de teníamos que cuando la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 2g por r, lo que tenemos es una parábola. Y cuando la velocidad inicial supera la raíz cuadrada de 2g por r, lo que tenemos es una hipérbola. Por supuesto que el primero de los escenarios podemos decir que vuelve el cuerpo. En el segundo podemos decir que no vuelve y bueno, y en el tercero tampoco. ¿Sí? Porque bueno, ya no son curvas cíclicas, sino que son completamente divergentes. Podemos pensar en el ángulo inicial de lanzamiento alfa igual a 0 grados y el ángulo beta igual a pi, como para lograr un lanzamiento horizontal. ¿Y cómo se adaptarían estas condiciones para esto? Obviamente que lo que aparece adentro de la raíz cuadrada en la expresión de la excentricidad no puede ser menor que 0 nunca, lo cual eso nos puede ayudar a entender cuál es la condición de mínima. ¿Sí? En el caso de que la excentricidad sea 0, la órbita sería del tipo circular, por lo tanto la excentricidad tiene que ser mayor que 0 para que sea una elipse y menor que 1. ¿Sí? Lo que tenemos que dar garantía es que la excentricidad sea mayor que 0, es que la velocidad inicial de lanzamiento es mayor que la raíz de g por r. Como dijimos, para que sea una elipse, tenemos que dar garantía entonces de que la velocidad inicial de lanzamiento es superior a la raíz de g por r e inferior a la raíz cuadrada de 2g por r. La raíz cuadrada de g por r se la conoce con el nombre de primera velocidad cósmica, porque es el valor exacto en el que la órbita sería del tipo circular. La raíz cuadrada de 2g por r, que es la velocidad de escape, se conoce con el nombre de segunda velocidad cósmica, porque superado ese valor, el cuerpo no vuelve a ser atraído por la Tierra. Este valor lo conocíamos, era 11.2 km sobre segundo, coincide con la velocidad de escape. El primero es un poquito menor, 7.91 km sobre segundo.
Entonces tenemos primera velocidad cósmica y segunda velocidad cósmica. Los valores necesarios, el intervalo de valores necesarios para lograr una órbita elíptica en el tiro oblicuo. Por supuesto que también podemos representar mejor el escenario en el cual el ángulo inicial de lanzamiento es 0 grados y por supuesto que partimos en una referencia beta igual a pi. Y también partimos a una altura inicial respecto de la base de la corteza terrestre, con lo que podemos decir, mediante estas condiciones iniciales, cómo va a ser el lanzamiento. Si la trayectoria será del tipo circular, si la trayectoria será del tipo elíptica, o parabólica, o hiperbólica. Cuanto más grande sea el valor de velocidad inicial, más divergente va a ser el movimiento. Pensando en una altura h sub 0, distinto de 0, obviamente, tenemos la ecuación de movimiento orbital, aplicando la ley de Newton de la gravitación universal, que tiene que ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura en ese instante. Como es una trayectoria del tipo circular, la ecuación orbital en primera instancia es que podemos establecer esta relación. Recordando que G por m es igual al módulo de aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado, es que nos queda que la mínima velocidad inicial de lanzamiento es G por R. Sucede que como estamos a una altura h sub 0, distinto de 0, nos va a quedar un poquito distinto esta parte, ¿no? Nos quedaría como R dividido R más h sub 0. Esta sería la primera velocidad cósmica de lanzamiento cuando la altura h sub 0 es distinta de 0. Suponete que nosotros podamos elevarnos a esa altura, comparable con el radio de la Tierra, y que podamos lanzar al proyectil desde ahí, no necesariamente desde la base de la corteza terrestre, sino a una altura h sub 0, distinta de 0. Que muchas veces se hace eso para poner un satélite en órbita. O sea, no es nada nuevo lo que estamos planteando. El tema es, como vamos a ver ahora, la energía que necesitamos para llevar al cuerpo a esa instancia. Fíjate que esta relación muestra que la velocidad inicial de lanzamiento será menor, o necesitaremos menos velocidad inicial de lanzamiento cuanto más grande sea la altura inicial a la que podamos posicionar al satélite. Por ejemplo, obviamente, si la altura inicial es 0, la velocidad inicial de lanzamiento para una órbita circular será la primera velocidad cósmica, como hemos visto. Pero bueno, podemos dar algunos valores para cuando la altura es diferente a 0. Como dijimos, cuando la altura inicial es 0, la velocidad inicial de lanzamiento es 7.91 kilómetros sobre segundos. Ahora, si logramos posicionarnos a 500 kilómetros, por ejemplo, la velocidad inicial de lanzamiento será 7.62 kilómetros sobre segundo. Si estamos en contexto de kilómetros sobre segundo es bastante. Para una altura inicial de 1000 metros, por ejemplo, 1000 kilómetros, perdón, tendremos que la velocidad inicial de lanzamiento será 7.36 kilómetros sobre segundos. Y a medida que vayamos desarrollando cada vez más altura, es que la velocidad inicial de lanzamiento que necesitamos para poner al cuerpo en órbita será cada vez menor. El tema es, obviamente, que para lograr esa velocidad de lanzamiento, por teorema de las fuerzas vivas, tenemos que tener una variación de energía cinética. Y esa variación de energía cinética implica un trabajo mecánico. Nosotros tenemos que entregarle esa energía al cuerpo para que se convierta en satélite.
Fíjate que de alguna manera tenemos expresada ahí arriba la primera velocidad cósmica de lanzamiento cuando la altura obviamente es distinta de cero. De manera que la segunda velocidad cósmica de lanzamiento en este contexto, cuando la altura inicial de lanzamiento es distinta de cero, será, bueno, la velocidad de escape bajo este contexto, que será igual a la velocidad v sub 0 de lanzamiento primera velocidad cósmica por raíz cuadrada de 2. O sea que respetará la misma expresión, ¿sí? Siempre la relación entre primera velocidad cósmica y segunda velocidad cósmica es raíz cuadrada de 2, a favor de la segunda velocidad cósmica, obviamente. Fíjate, para que la órbita sea circular tenemos que desarrollar la primera velocidad cósmica. Nosotros logramos una velocidad que esté entre la primera velocidad cósmica y la segunda velocidad cósmica, estaremos en una elipse. Si igualamos la segunda velocidad cósmica, estamos en una parábola, y si obviamente superamos la segunda velocidad cósmica, estamos en una hipérbola. En los últimos dos escenarios, el cuerpo no vuelve, no regresa, no puede volver a ser atraído por la influencia del campo gravitatorio. Vamos a calcular la energía puesta en juego para que esto pase. Pero vamos a calcularla por unidad de masa. Obviamente que cada satélite, en función de la masa que tenga, nos va a consumir una mayor o menor energía llevarlo a esta instancia, ¿no? Por eso es que vamos a pensar en el consumo de energía por unidad de masa. Vamos a necesitar dos trabajos para lograr esto. Obviamente el primero, sí, es el trabajo de elevación, porque nosotros desde la base de la corteza terrestre tendríamos que elevar al cuerpo a la altura h sub 0. ¿Sí? Podemos escribir al trabajo con el guión arriba como trabajo por unidad de masa. ¿Sí? Y consiste en, obviamente, trabajo de elevación más el trabajo de empuje, ¿sí? El empuje necesario como para que logre esa velocidad inicial, para que permanezca en órbita, en el caso de que tengamos un satélite de interés. Obviamente que si queremos colocar un satélite, lo vamos a hacer en la órbita circular o primera velocidad cósmica. La energía potencial en la posición inicial es menos g por m del cuerpo dividido el radio de la Tierra. Y en la segunda posición, ¿sí?, una vez que le dimos altura, será r más h sub 0, ¿no? Esas serían las dos energías potenciales. Obviamente que si nosotros queremos darle al cuerpo un nivel de elevación, le estamos aumentando su energía potencial, ¿sí? Al aumentarle su energía potencial, esa energía se la tenemos que entregar nosotros, porque gratis no viene, ¿sí? Entonces podemos pensar que el primer trabajo, ¿sí?, el trabajo de elevación por unidad de masa, será obviamente la diferencia de energía potencial a favor del punto 2. Podemos pensar entonces que el trabajo de elevación será igual a la energía potencial en la posición 2 menos la energía potencial en la posición 1, obviamente por unidad de masa. Obviamente que hicimos la equivalencia, ¿no?, donde la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra puede ser equivalente al módulo de la aceleración de la gravedad en la corteza terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado. Creo que ya lo dijimos muchas veces el día de hoy, pero lo recordamos por si no llegas a comprender la equivalencia con las expresiones que tenés arriba a la derecha. Aquí lo que hicimos básicamente es, mediante el álgebra, expresarlo de una forma más amigable para poder hacer una comparación en el futuro con el trabajo mecánico de empuje por unidad de masa, o la energía puesta en juego en el empuje. Para la segunda parte, lo único que tendrías que hacer es aplicar el teorema de las fuerzas vivas. Se supone que una vez que lo elevaste está en reposo en esa posición,
y tenés que aportarle energía para que esté en movimiento, por lo que será la variación de energía cinética. Un medio de V sub 0 cuadrado, en este caso porque es por unidad de masa. Y bien, aquí lo que continuaría es reemplazar el valor de V sub 0 por el valor de la velocidad cósmica, que es el que tenemos ahí arriba, a la derecha. De algún modo, estamos reemplazándolo por lo que dijimos que tenía que valer. Por lo que el trabajo total por unidad de masa será la suma de las dos expresiones. Si trabajamos un poco la expresión y le sacamos factor común, tenemos un medio de G por R por 1 más 1 sobre 1 más R sobre H sub 0. Una función que va a ir cambiando en función de la altura inicial que nosotros tengamos. Fíjate que todo lo demás es constante, pero si la altura inicial va cambiando, obviamente que se va modificando la energía por unidad de masa puesta en juego. Para una altura inicial tendiendo a 0, el trabajo mecánico por unidad de masa o la energía puesta en juego será directamente forzando a 0 la expresión, te tiende a infinito el denominador, por lo que será la velocidad cósmica de lanzamiento al cuadrado dividido 2. Y si la altura inicial tiende a infinito, valor teórico, una altura muy grande, bueno, el valor se acercaría obviamente a la segunda velocidad cósmica de lanzamiento, ya que en la expresión nos quedaría 2v0 cuadrado sobre 2, que será lo mismo que raíz de 2v0 todo eso al cuadrado dividido 2. Esto igualmente no sería aceptable, ya que a una altura infinita el cuerpo no vuelve a ser atraído por la influencia del campo gravitatorio y no tendríamos órbita circular. Pero bueno, es el valor numérico que nos daría. Sería ilógico pensar en una altura obviamente tendiendo a infinito. Pero su valor sería raíz de 2 v sub 0, todo eso al cuadrado, dividido 2. Entonces, en el primer escenario tendrías, fíjate, que lograr la primera velocidad cósmica, en cuanto a la fórmula se refiere. En el segundo escenario tendrías que lograr la segunda velocidad cósmica, aunque es un valor teórico y no sería practicable. Pero es importante saber que para mantenerlo en órbita tenemos que estar entre la primera velocidad cósmica y la segunda velocidad cósmica. Esta fue la clase de movimiento de un cuerpo a distancias muy grandes cuando la altura es comparable con el radio de la Tierra. Esperando que te haya gustado, yo soy Jorge Alejandro y nos vemos en la próxima. Chao.